Hola, buenos días a todos. Vamos a esperar unos 4 minutos, 5 minutos máximo a que se conecten algunos más y empezamos con la retro, ¿vale? Cuéntenme cómo les fue en el examen de manera general. Pues de mi parte, buenas tardes. El primer simulador sí se me facilita un poco por los temas que hemos visto y algunas materias que he tenido. Y pues sí se me facilita un poco, espero y se me vaya bien. Y ya el segundo simulador no lo pude hacer por cuestión de tiempo, que era entre semana y pues estaba ocupada con las clases. Ok. Aime, ¿cómo te fue? Ingrid, Mariana, Marco, ¿a ti cómo te fue? Pues a mí no me sentí tan difícil, pero no se me complicó mucho. Hubo algunas que sí no me acordaba, pero pues en general no fue tan difícil. ¿Les dieron a ustedes los exámenes? ¿Cómo? ¿Les enviaron sus exámenes con sus respuestas o algo así? Pues solo nos enviaron los exámenes. Ah, ok. Entonces, nos vamos a dar 2 minutos más y empezamos con esta retro. ¿Tienen alguna duda, por ejemplo, muy específica dentro de las preguntas del examen, como que digan, no me convence la respuesta o no le encuentro lógica o sentido a la respuesta? Si tienen una así, cuando lleguemos a esa pregunta, me lo pueden decir y revisamos la guía, ¿no? Con atención para ver esa duda específica. Ok, pues vamos a iniciar con esta retroalimentación. Vamos a ir revisando las preguntas una a una y vamos a pues, contestarlas o ver sus respuestas, ¿no? Y vamos a buscar también en algunas que quizás sean un poco confusa, cuál es la mejor o la forma más correcta de responderlas con los conocimientos previos que tengamos, aunque no estemos seguros de la respuesta, ¿no? Como tips de cómo pueden responder esto. Ok, en el caso del primer simulador que hicieron, la primera pregunta es, selecciona a qué reino pertenecen los hongos. Y está el fungi, el protista y el ameboide. El fungi yo creo que es, bueno, es una de las preguntas más fácil porque nosotros relacionamos, o la mayoría de ustedes pueden relacionar a los hongos con el reino fungi. El reino protista, ¿a qué hace referencia? Más hacia parásitos, bueno, sí, hacia tipos de parásitos, ¿sale? Entonces, la primera es fungi. ¿A alguien se le complicó esta?
por aquí que no. Ok. La segunda dice, identifica con qué postulado de la teoría celular está relacionada esta afirmación. Y dice, una de las características que posee toda la célula es que en ella ocurren todos los procesos metabólicos realizados por los seres vivos. Las respuestas son, las células son la fuente de energía de la vida, la célula conforma a todos los seres vivos y la célula es la unidad fundamental de los seres vivos. Ok, vamos a leer de nuevo el postulado o la afirmación. Dice, una de las características que posee toda célula es que en ella ocurren los procesos metabólicos realizados por los seres vivos. Ok, si yo leo la primera respuesta que dice, las células son la fuente de energía de la vida, hace referencia, puede hacer referencia, por ejemplo, al proceso de fotosíntesis, puede hacer referencia a que en ellas se generan ATP, pero nosotros, como vimos en biología, en la célula se realizan todos estos procesos metabólicos como glucólisis, como ciclo de Krebs, que finalmente nos llevan a generar la energía para que los seres humanos funcionen. Y ahora, regresando un poquito más o adelantando un poquito más de biología, nosotros sabemos que las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas, que gracias a este conjunto de sistemas nosotros funcionamos. Por lo tanto, con eso nosotros podemos decir que la célula es la unidad funcional de los seres vivos, porque gracias a todos estos tejidos, órganos y sistemas que forman, nosotros podemos tener esta funcionalidad, ¿vale? La tercera dice, completa correctamente la oración. El líquido donde se encuentran disueltos los cromosomas es, mientras que es el líquido donde está suspendida la mayor parte de los organelos en la célula. Ok, aquí, por ejemplo, si les causa confusión o no se acuerdan qué es el nucleoplasma, el peroxisoma, la cromátina o el citoplasma, ojo, la cromátina es la información o es donde está condensada la información genética. Y aquí hay de dos opciones, ¿no? Yo me puedo quedar con la A o me puedo quedar con la B, pero en la B hay una pista que al final dice el citoplasma y nosotros escuchamos o hemos escuchado mucho hablar del citoplasma, que sabemos que ahí están embebidos o ahí están suspendidos más bien los organelos de la célula. Entonces yo puedo descartar, si yo no sé dónde están disueltos los cromosomas, pero yo sí sé dónde están suspendidos los organelos. Entonces, si yo estoy segura de que en el citoplasma están suspendidos los organelos, por default yo puedo saber entonces que la B es la correcta. ¿Sí? ¿A alguien se le complicó esta o cómo la respondieron? ¿Les causó confusión? ¿Alguien que quiera participar o elijo a alguien al azar? A ver, Ingrid. ¿Qué pasó? No, o sea, sí, la verdad a mí no se me complicó, porque, o sea, como ya vi la célula, pues la palabra citoplasma, esto de, ahí están los organelos, entonces se me hizo muy fácil esta pregunta. Ok. Entonces, vamos con la siguiente. Dice, etapa del método científico que pretende explicar las causas del fenómeno sin ser comprobada. Aquí está, bueno, dice, etapa del método científico que pretende explica entonces las causas del fenómeno sin ser comprobada. Nosotros vimos que el método científico tiene 4 etapas fundamentales, ¿no? Una de ellas es la observación o la teoría, la formulación de hipótesis, la comprobación de la hipótesis y la etapa, bueno, la experimentación y la comprobación de la hipótesis. Entonces, habíamos mencionado
que toda investigación científica parte de la observación. Entonces, esta no sería, y la hipótesis pues, es justamente donde radica el hacer la investigación o hacer la experimentación para ser comprobada. La hipótesis es lo que yo creo que está pasando o lo que yo creo que va a suceder, ¿vale? Entonces, es la D. Y la 5 dice, es considerado el padre de la microbiología y creador del primer microscopio compuesto. Entonces, en la 5 tenemos a Roberto Hooke, Teodoro Schwann y Anton van Leeuwenhoek. Esta respuesta es la C. ¿Se acordaron de esta en el examen o no se acordaron? Vimos varios científicos. ¿Sí se acordaron? Vamos a suponer que sí se acordaron. Entonces, en esta habíamos visto que, déjenme, ¿dónde está el examen? Está. Dice aquí Roberto Hooke, recordando entonces que Roberto Hooke fue el que mejoró el compuesto, el microscopio compuesto, perdón. Mientras Theodor Schwann, ¿qué hizo Theodor Schwann? ¿Alguien se acuerda? Él hizo la teoría celular, ¿sale? Y fue Anton van Leeuwenhoek quien perfeccionó como tal este método de pulido para poder hacer las observaciones. Hola maestra, buenos días. Mil disculpas, es que se fue por un momento mi internet. No te preocupes, Mau. Gracias. ¿Qué me pusieron por aquí? A ver, dice. Yo no me acordé. Me puse la A. Ok. Entonces, aquí es un poquito nada más, como estos son más de, bueno, en este caso estas preguntas son un poquito más, pues, de recordar qué hizo cada uno. Pueden, si por ejemplo estas se les dificultó este tipo de preguntas, pueden estudiar, les aconsejo estudiar un poquito más este tipo de teoría. Las otras preguntas a veces con una palabra o dos palabras que tengan en el examen, las podemos relacionar con sus preguntas, con sus respuestas más bien dicho, ¿no? A veces sabemos, si nos dan 3 opciones de respuesta, nosotros podemos conocer a qué hacen referencia la opción A, la opción B o la opción C. También podemos descartar las respuestas erróneas, ¿no? Pero en el caso de teoría, que realmente a veces no hay como que mucho cómo relacionarlas, pues hay que estudiar. La 6 dice, las bacterias pueden tener formas, excepto, aquí vimos que pueden tener en general 3 tipos de forma, cocos, bacilos y espirococos, ¿sale? Entonces, cocos y bacilos son las más comunes. Y bastones por default es la que nos queda como errónea. De las 7, dice, del siguiente listado, ¿cuál considera una partícula subatómica? A ver, alguien que la haya sacado buena y que nos comparta cómo llegó a esa respuesta correcta, por favor. ¿Alguien? Nadie la sacó buena, chispas. A ver, Marco, ¿cómo sacaste buena esa pregunta o la sacaste mala? ¿Cuál era el que era bien? ¿Qué inciso? Es la 6, perdón, la 7. Del siguiente listado, ¿cuál considera una partícula subatómica? ¿Átomo, célula o protón? Yo puse protón. Ok. Recordemos que el protón es considerado como la partícula más pequeña, ¿sale? El protón conforma al átomo y el átomo a las células. Dice, organelo de la célula que tiene su propio ADN y participa en la generación de energía. Aquí les enfaticé mucho en las clases
que este organelo es considerado como el número 1 en la generación de energía, ¿no? Y hacemos referencia a la mitocondria. Acuérdense que en la mitocondria se lleva el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de energías. Entonces, participa directamente en la generación de energía. Porque ¿dónde se lleva a cabo la glucólisis? En el citoplasma, ¿vale? Y el aparato de Golgi, pues, se encarga de, vamos a decirlo así, distribuir las proteínas que son generadas. Y los ribosomas se encargan de la síntesis de proteína. Entonces, si yo conozco la función del aparato de Golgi del ribosoma, es más fácil poder descartarlos por si no me acuerdo si no me acuerdo o no estoy segura si la mitocondria es la que se lleva, la que participa en la generación de energía. Muy bien. La 9 dice, relaciona el tipo de célula con sus características. Aquí tenemos que tener bien claro qué era una procariota y qué era una eucariota. A ver, por favor, a ver, ¿dónde están? Pierden el Zoom. Ya los vi. A ver, Mariana, ¿cómo relacionaste estas dos? ¿Cómo te quedó? Pues primero relacioné la eucariota, que dije que puse que cuenta con citoesqueletos y que tiene núcleo y ya. Ok, la procariota es la que tiene núcleo, ¿sale? Sería la 1 con la D y sería la 1 con la B, mientras que la eucariota ya sabemos que hacen referencia a bacterias. Y en la pregunta, una de las preguntas anteriores te decían, ¿no? ¿Cuáles son las formas más comunes de la bacteria? Entonces aquí decía cocos, bacilos y espirilos. Ojo, otro tip que les puedo dar es que primero, antes de contestar su examen, lean todo su examen, porque a veces en las últimas preguntas pueden encontrar pistas o pueden encontrar las primeras preguntas en forma de respuesta y viceversa, ¿sale? Entonces aquí ya nos estaba diciendo que las bacterias tienen forma de cocos, bacilos y espirilos, y aquí tenemos la respuesta de una de las preguntas anteriores. ¿Ok? Y también hablamos de que las eucariotas tienen plásmidos, que son los encargados de darle resistencia a los antibióticos a la célula, ¿no? A la bacteria en este caso. Entonces queda como 1 AC, ajá, 1 AC, ajá, 1, aquí está mal la respuesta. Ah, no, sí está bien, perdón, la procariota es 1AC y la 2 es 2PT, que tiene esqueletos y núcleo, perdón. La 10 dice, este tipo de reacción se requiere energía para llevarse a cabo, produce moléculas complejas a partir de moléculas más simples. Entonces, el metabolismo, ojo, el metabolismo es toda la generación de energía y el metabolismo se divide generalmente en dos, anabolismo y catabolismo. El anabolismo hace referencia justamente a esto, no es la respuesta. Requiere energía para llevarse a cabo y produce moléculas complejas a partir de moléculas simples, como es el caso de la fotosíntesis. ¿Sí se acuerdan que vimos eso? ¿Alguien? Pueden abrir su micrófono, ¿eh? Entonces, la 11 dice, la suma de todas las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de la célula es el metabolismo. Es lo que vimos, lo que les dije anteriormente, ¿no? El metabolismo hace referencia al anabolismo y al catabolismo, ¿ok? La 12 dice, la respiración es aquella en la que no se requiere oxígeno
para llevar a cabo determinados procesos. Si ya sabemos, entonces, la aerobia sí requiere oxígeno, la anaerobia no requiere oxígeno para llevarse a cabo. La 13. Consiste en un sistema complejo de complejos enzimáticos y moléculas transportadoras de electrones donde ocurren reacciones. ¿Cuál fue la respuesta de la 10? A ver, la respuesta de la 10, anabolismo. Pueden abrir su micrófono, porque a veces como no estoy viendo el chat, quizás no los vea, pero pueden abrir su micrófono y preguntar si les queda alguna duda. Ahorita vamos quizás un poquito rápido porque tenemos que ver los dos simuladores en 1 hora, entonces vamos aquí cortos de tiempo. Ok. La 13, habíamos dicho, ¿no? Consiste en un sistema complejo enzimático de complejos enzimáticos y moléculas transportadoras de electrones y ocurre reacciones de oxidación y reducción. ¿En dónde ocurría esto? En la mitocondria, justamente se llama cadena transportadores de electrones. Y aquí les está dando la clave, ¿no? Complejos enzimáticos y moléculas transportadoras de electrones. Lo relacionen de esta forma y tienen su respuesta correcta. Entonces aquí nos dan una serie de ecuación y tenemos que saber si pertenece a la glucólisis, la fotosíntesis o el ciclo de Krebs. Ok, en la glucólisis, aquí está la clave. En la glucólisis yo obtenía piruvato, ¿sale? Yo obtenía piruvato que iba a entrar a el ciclo de Krebs. Aquí no tengo piruvato. Y si recordamos lo que nos decía de justamente la 10, que es el anabolismo, que requiere, dice, la 10 dice, ¿no? Este tipo de reacción se requiere energía para llevarse a cabo y se produce moléculas complejas a partir de moléculas más simples. Entonces, si yo veo la reacción, yo voy a producir energías, moléculas complejas como la glucosa, que es carbono 6, H12, oxígeno 6. ¿Y cómo lo estoy produciendo? A partir de de elementos más simples, como el agua y el dióxido de carbono, y aquí dice, requiere energía. Entonces, yo relaciono que en la fotosíntesis se llevan a cabo reacciones, a partir de reacciones sencillas para formar elementos complejos como la glucosa y el óxido, ¿no? Y aquí no estoy viendo ninguna, acuérdense que en la glucólisis se generaba ATP. Yo aquí después de la flecha que hace referencia a los productos, yo no veo ATP, entonces no es la glucólisis. Y el ciclo de Krebs empezaba con piruvatos. Yo no veo antes de la flechita que son de lo que vamos a partir. Yo no veo piruvatos, entonces no es ciclo de Krebs. Y si dice energía luminosa, hace referencia al sol, fotosíntesis, relacionado, ¿vale? La 15 dice, es considerado la unidad hereditaria de información acerca de los caracteres y se ubica en un locus específico del cromosoma, el gen. Mucho hablamos de los genes, si son dominantes, recesivos, entonces es el gen, ¿sale? 16. Cualquier cambio en la secuencia de ADN en una célula a veces produce errores durante la división celular o por la exposición de sustancias del medio ambiente que dañan al ADN. Eso nos va a dar una mutación. Cuando ustedes vean la palabra cambio sobre el ADN, daño sobre el ADN, estamos hablando de una mutación, ¿vale? 17. El color de cabello, forma de la oreja, altura, se refiere al fenotipo. Acuérdense que el fenotipo son las características físicas observables del ser humano que se van a heredar, ¿vale? Si hablamos entonces de color de cabello, de la forma de la oreja, de la altura, de la forma del cabello, hablamos de fenotipo, esas características observables, ¿ok? La 18 señala los alelos que representan un rasgo de tipo homocigoto recesivo. Aquí, acuérdense que cuando hablamos de homocigoto recesivo y dominante, decíamos,
Las características dominantes se van a distinguir con una A en mayúscula. A mayúscula quiere decir que es dominante. Si es A minúscula, recesivo. Entonces aquí muy fácil, como cigoto recesivo, tenemos que saber a qué hace referencia a la A minúscula y a la A mayúscula. A mayúscula, chicos, acuérdense, dominante, A minúscula, recesivo. ¿Ok? El 19. Dice, es el uso de un organismo o algún componente de un organismo u otro sistema biológico para hacer un producto o un proceso. ¿Vale? Si me hablaran de genes, podría ser ingeniería genética, pero me están diciendo únicamente componentes de un organismo u otro sistema biológico. Aquí hablamos de biotecnología. También hablamos después de esto de cuando hacían, por ejemplo, los jitomates resistentes a las plagas, animales más fuertes, bacterias que habían sido modificadas para que procesaran el petróleo, descontaminantes. Entonces, todas estas herramientas son parte de la biotecnología. A través de estas técnicas biológicas es que se llevan a cabo estos procesos. La 20. Dice, es aquel organismo en el que se ha alterado o modificado su material genético mediante el uso de técnicas, aquí sí nos habla, mediante el uso de técnicas de ingeniería genética diferentes a las modificaciones tradicionales para obtener características específicas deseadas. Entonces, aquí ya nos están hablando de ingeniería genética de modificación de genes. Las respuestas posibles son organismo inventado genéticamente, organismo mutado genéticamente o organismo modificado. Ok, pero aquí justamente en la pregunta nos dice organismo en el que se ha modificado. Entonces yo relaciono modificado y material genético y es muy fácil ver que la respuesta es la C, organismo modificado genética. ¿Sale? Si en su examen les dijera, no es un ejemplo, es un organismo en el que se ha creado a partir de cero con una secuencia específica, yo podría decir, yo estoy inventando ese organismo, ¿no? Lo estoy creando de cero, pero aquí nos habla de modificación. La 21 dice, uno de sus objetivos es encontrar maneras para mantener y utilizar la biodiversidad de formas que beneficien a las poblaciones humanas. Entonces, nosotros hablamos de biología de la conservación, y justo era su objetivo, ¿no? Mantener, hacer sustentable y factible la biología, bueno, los recursos naturales. La 22 dice, consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las necesidades de generaciones futuras. Entonces, hablamos de sostenibilidad, que era cuando yo solamente consumo aquellos recursos humanos que necesito, ¿sale? Y si yo voy a estar consumiendo recursos humanos, yo también puedo generar o seguir contribuyendo a que se mantenga. Y eso hace referencia a la sostenibilidad. Dice, ¿cuál era la 18? La 18 quedó la B, que es A minúscula. Jensi, perdón. Ok. La 23. Organismos pluricelulares eucariotas que se caracterizan por tener clorofila. Aquí, acuérdense que la clorofila es parte fundamental para la fotosíntesis. ¿Y quién lleva la fotosíntesis? Las plantas. En las plantas se realiza la fotosíntesis. Respuesta de la 23, la B. ¿Vale? Los hongos no tienen clorofila y los animales no tienen clorofila. Por último, la 24. Selecciona la afirmación que sea correcta. Dice, la membrana plasmática es un organismo eucariota que tiene peptidoglicano. La B, el núcleo es el componente celular de un organismo procariota y tiene ARN
ribosomal. La mitocondria es un organelo donde se da la mayoría de las reacciones de la respiración celular. ¿Por qué no sería la A? Alguien que me diga, ¿por qué no sería la A? ¿Y por qué no sería la B? Ya sabemos que la respuesta de la 24 es la C, pero ¿por qué no sería la A? ¿Qué de mal está redactado en la A? ¿Alguien? ¿Alguien? Porque la A, en la membrana no tiene peptidoglucano, ¿sale? Tiene proteínas, tiene bolsa de lípidos, tiene colesterol, tiene proteínas, pero no tiene peptidoglucano. Y la C dice, el nucleolo es el componente celular de un organismo que tiene ARN ribosomal. Aquí lo malo en el B es que el núcleo hace referencia a células eucariotas, las procariotas no, ¿vale? Y así yo puedo decir, esto es incorrecto. Ok, muy bien. Ahora, vamos a ver el simulador número 2. ¿Cuál se les hizo más fácil? ¿Ande? Perdón que le interrumpa. Lo que pasa es que había comentado que esto es 1 hora y a nosotros nos habían dicho que creo que son 2 horas. No sé si está mal su horario de usted o el que nos proporcionaron a nosotros, porque nos dijeron que es de 12 a 2. De 2. Déjame pregunto, por favor, ¿vale? Permíteme. Que ya pregunté en lo que me responden. En lo que me Maestra, responden. Sí. disculpe, ¿me podría decir cuál es la respuesta de la pregunta número 2? Número 2 del primer simulador. Sí, del primero. La C. Gracias. De nada. Ok, ya pregunté. En lo que me responden, nosotros vamos a seguir revisando el simulador. Si me confirman que es de 2 horas, podemos revisar con mayor detenimiento dudas específicas que tengan, no solamente del examen, sino de la guía, ¿vale? Ok. El simulador 2, a ver, bueno, les pregunto, ¿qué simulador se les hizo más fácil? ¿El 1 o el 2? A mí creo que el 1. 1. ¿Alguien más el 1 o el 2? A ver, cuéntenme. A mí también se me facilita más el 1. El 1. Okay. ¿Qué se les hizo más complicado en el examen número 2? Como que tenía más terminaciones, habían más respuestas que tenían más terminaciones y pues eso como que te hacía dudar de tu respuesta. A mí eso se me complicó. Okay. ¿Alguien más? A ver, cuéntenme. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Dice, maestro, yo no puedo realizar el segundo nuevo porque chocaba con... Ok. Ok, muy bien. Aquí el 2. Vamos a revisar el 2, entonces, ¿qué es lo difícil del 2? Para ayudarles, ¿no? Entonces, eh, dice el 2, postula que las células son la unidad fundamental y funcional de los seres vivos. Entonces, esta yo creo que es, bueno, considero yo fácil, es la teoría celular. Hablamos mucho de los postulados de la teoría celular, que nos decía que las células son la unidad fundamental, que componen a todos los seres vivos.
Entonces, las teorías de Anton von Leeuwenhoek y la teoría de la evolución, pues la teoría de la evolución dice cómo vamos evolucionando a través de los años, adaptaciones y demás. Y la teoría de Anton von hace referencia a ver, déjenme checo para estar segura, no me voy a equivocar. Él fue el que pulió el microscopio, ¿sale? No hay teoría como tal de Anton von. Él fue el que pulió el microscopio para las observaciones. En este examen, si alguien tiene dudas, se abra su micrófono para que me digan, porque a veces no veo rápido el chat, ¿vale? El 2 son los pasos del método científico, ¿ok? Dice planteamiento del problema, creación y demostración de hipótesis, creación de teorías e inclusión de leyes. Aquí, ¿cuál pusieron ustedes, chicos? A ver, ¿qué contestaron en la 2? Yo puse la B. La B. ¿Quién, qué otra? ¿Qué más Igual a ¿alguien? B. La B. Y la B. Ok, todos pusieron la B. Ok, dice la B, planteamiento del problema, creación de hipótesis, diseño experimental y conclusión. Fíjense que la B es muy parecida a la A, pero aquí en la B hay una diferencia al de la A, que la A es creación y demostración de la hipótesis. Entonces, aquí en diseño experimental, que es cierto, yo voy a diseñar cómo va a ser mi experimento, pero en qué momento realizo ese experimento. Yo, para que fuera la B correcta, yo tendría que poner diseño experimental y realización de experimentos para que pudiera ser factible. En cambio, la A es creación y demostración de la hipótesis. En esta parte de demostración de la hipótesis ya va incluida esto de diseño experimental y realización de experimentos. ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes para recordarlo en el examen? Les puse a hacer un dibujito, bueno, un diagrama, ¿no? Un ejemplo de del método científico. Repasen su diagrama y recuerden los pasos fundamentales, ¿vale? A ver, ¿qué incluyo en planteamiento del problema? En el planteamiento del problema incluye una introducción y una generación de la pregunta de investigación, ¿no? Y de ahí que siga, bueno, yo voy a crear mi hipótesis y voy a demostrarla. ¿Cómo voy a demostrar esta hipótesis o qué tengo que hacer para demostrarla? Bueno, tengo que crear un diseño experimental y realizar ese diseño experimental. Okay, entonces yo les recomiendo que vuelvan a checar su diagramita que hicimos y ya, ¿vale? Me están comentando que ya les están poniendo en el grupo que la retro es de 1 hora, que fue un error de dedo por ahí. Entonces vamos a tratar de acabar esto en 1 hora o unos 5 minutos más, ¿vale? Ok, dice, tipo de célula que carece de núcleo y solo posee una única cadena de ADN, pues la procariota, que hace referencia a las células, a las bacterias, perdón, ¿ok? Acuérdense que todo aquello que no tiene núcleo, pues hace referencia a bacterias, a las archas, al dominio archa y al dominio eucobacteria, ¿vale? Carece de núcleo verdadero, las procariotas. Dice, y el contrario de la 4, dice, su principal característica es la presencia de núcleo rodeado por una membrana, la eucariota. Dice, se caracterizan por ser en su mayoría heterótrofas y respiración aerobia. Son la célula animal, ¿ok? Que hacen referencia a las eucariotas. Las 6 son los organelos fundamentales de las células eucariotas. Aquí lo vimos mucho, ¿no? Maestra, Dígame. ¿me Dime. puede repetir la respuesta de la 5, por favor? La A, célula animal. Gracias. De nada, ok. La 6 son organelos fundamentales de la célula eucariota, membranas plasmáticas, citoplasma y núcleo. Ok, de las 6 es la A.
La 7 dice, está formada por un grupo complejo de estructuras citoplasmáticas integrales por proteínas filamentosas y sustenta la organización interna de la célula. Aquí se acuerdan que hicimos el ejemplo del esqueleto, bueno, citoesqueleto hace referencia a la composición interna de del esqueleto de la célula. Entonces, aquí dice complejo de estructuras citoplasmáticas que sustenta la organización interna de la célula, es decir, sostiene esos organelos dentro de la célula, el citoesqueleto. Reacción o proceso metabólico que requiere energía para llevarse a cabo, este es igual al de la simulador 1, reacción anabólica. Dice aquí, su función principal es la síntesis de proteína. Acuérdense que en la mitocondria se eran las reacciones metabólicas y el ribosoma. La respuesta de la 9 es ribosoma. Se lleva a cabo en él la síntesis de proteína y los ribosomas están pegados al retículo endoplasmático rugoso. La 10. Proceso que permite la transformación de energía química contenida en la glucosa en energía metabólica acumulada en los enlaces fosfatos de la molécula de ATP. Aquí es la glucólisis y la glucólisis forma parte de la respiración celular. Acuérdense que vimos que en la respiración celular se llevan a cabo 3 reacciones principales: glucólisis, ciclo de Krebs y cadena transportadores de electrones. La glucólisis es donde se lleva a partir de glucosa, yo obtengo ATP. Es la respiración celular, ¿vale? Dice, tipo de respiración que ocurre en las células animales y vegetales a partir de una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. Se obtienen 38 moléculas de ATP, 6 moléculas de dióxido de carbono y agua. Aquí esto es parte de la respiración celular. Se llama respiración aerobia porque necesito oxígeno, ¿vale? Si ponen respiración anaerobia, como vimos en el simulador 1, no requiere oxígeno, entonces es incorrecta. ¿Cuál me queda por defecto de la 11? La respuesta correcta es la D, respiración aerobia. La 12 dice, proceso que ocurre en el citoplasma y no requiere oxígeno. Como resultado final se obtienen 2 moléculas de ATP. Fíjense, ocurre en el citoplasma. En la cadena de transporte de electrones ocurre en la membrana de la mitocondria, descartada. El ciclo de Krebs ocurre en el citoplasma de la mitocondria, pero sí requiere oxígeno, descartada. La glucólisis. Ahora, la glucólisis es la respuesta correcta. Ahora, si yo no me sé cómo relaciono el ciclo de Krebs o transporte de cadenas de electrones, acuérdense que en la cadena de transporte de electrones me da la mayoría de los ATP que se forman. ¿Ok? Entonces, la glucólisis es quien me da a partir de una molécula de glucosa, la glucólisis me da 2 moléculas de ATP. ¿Ok? Respuesta correcta de la 12, la C, glucólisis. 13. Proceso por el cual los organismos autótrofos producen las sustancias nutritivas que requieren es la fotosíntesis. Los organismos autótrofos producen su propia energía como las plantas. A partir de luz luminosa y dióxido de carbono producen glucosa. La respuesta correcta de la 13 es la de fotosíntesis. El ciclo de Krebs sabemos que lo llevamos a cabo nosotros en las mitocondrias y nosotros somos autótrofos o heterótrofos. Somos heterótrofos, descartados. Reacciones enzimáticas realmente son algo muy general, puede ocurrir en cualquier tipo de proceso, pero no me está generando directamente energía o sustancias nutritivas. Por lo tanto, es la B, respuesta correcta. Dice, esta es, creo que me parece igual que la anterior, son unidades hereditarias de la información acerca de los caracteres. Cada gen se encuentra ubicado en una ubicación específica sobre un cromosoma, son los genes. Me parece que también venía en el simulador 1.
Dice la 15, un alelo es cuando su efecto enmascara el efecto del alelo recesivo. Entonces, si yo voy a enmascarar el efecto del alelo recesivo, yo estoy hablando de un alelo dominante. Acuérdense que hablamos, ¿no? Y les preguntaba, a ver, ¿qué característica, a quién te pareces más, a tu papá o a tu mamá? No, pues que tu papá. Yo te decía, entonces tu papá tiene el alelo dominante porque está enmascarando esas características de tu mamá. Entonces, esta pregunta ustedes la pueden relacionar así. El alelo dominante enmascara las características del alelo recesivo. ¿Ok? Y la 16 dice, se refiere a los alelos particulares portados por un individuo. Fenotipo. Fenotipo, acuérdense que hacen la respuesta de la 16 es P, fenotipo. Porque acuérdense que el fenotipo hace referencia a las características, hace referencia a las características visuales, ¿no? Lo que se puede observar. La 17 dice, los alelos homólogos no idénticos de un gen se expresan de manera completa en heterocigotos, de modo que ninguno es dominante o recesivo. Y aquí dice dominancia incompleta, hibridación no puede ser, y codominancia. Codominancia es cuando los dos se van a expresar de la misma manera. Dominancia incompleta era, por ejemplo, cuando yo tenía una flor roja y una flor blanca y me salía una flor rosada, ¿no? No había una dominancia completa de la roja sobre la blanca, sino que estaba una dominancia parcial o incompleta. Y en la codominancia van a compartir exactamente las características de ambos. ¿Sí? Dice el 18, proceso de laboratorio en el que se introducen cambios deliberados en el genoma humano. Y yo estoy hablando de genes, de genoma, pues hago referencia a ingeniería genética. Claro que esto va de la mano con experimentación, pero experimentación aquí en esta pregunta es un término muy ambiguo. Tengo que elegir la pregunta que me haga referencia a las palabras claves de la pregunta, ¿no? En este caso son genomas, ingeniería genética. 19. Comprende la variedad de ecosistemas y diferencias y las diferencias genéticas dentro de cada especie que dan lugar a múltiples formas de vida. Ecosistemas, biodiversidad y naturaleza. ¿Qué pusieron en esta, chicos? La B. La B. ¿Quién más? ¿Alguien puso algo diferente? Ok, es la B. ¿Sale? La respuesta correcta es la B a la 19. Y dice la 20. Bueno, en la 19, ojo, aquí dice variedad de ecosistemas, o sea, muchos tipos de ecosistemas y diferencias genéticas dentro de esos ecosistemas, dentro de esas especies. Entonces, si yo hablo de un solo ecosistema, si yo digo variedad de ecosistemas, no únicamente puede ser ecosistema, porque ecosistema hace referencia a uno solo. Cuando yo hablo de una variedad de ecosistemas, ya hablo de biodiversidad, es diversidad, ¿no? O sea, son muchos que conforman a una comunidad o al planeta. La 20, principal pigmento fotosintético que le permite a las plantas ser autótrofas. Ya habíamos mencionado en el simulador 1 que la clorofila ayuda a que se realice la fotosíntesis, ¿no? El xilema es donde se transportan los nutrientes de la planta y los carotenos son pigmentos por lo regular naranja de las zanahorias. La 21, eso también venía en el simulador 1, me parece, dice, es la parte más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades. Está constituido por partículas subatómicas, el átomo. Del átomo viene la molécula y de ahí de la molécula, las células y demás. El átomo es entonces la unidad más pequeña, más anatómica funcional más pequeña. Dice la 22, primer nivel
vivo que se conforma de organelos construidos principalmente por biomoléculas, células. Acuérdense que los átomos conforman a las moléculas y esto en conjunto a la célula. Entonces la respuesta de la 22 es la C, porque nos dice primer nivel vivo que se conforma de organelos. Entonces yo ya sé que los organelos pues conforman a la célula, ¿vale? La 23 son organismos heterótrofos que se producen sexual y asexualmente por medio de esporas. Ya sabemos que los virus no se producen mediante esporas, las bacterias tampoco, sino por fragmentos de ADN que son los, se me fue el nombre. Pero sí sabemos que los hongos se reproducen mediante esporas, entonces son los hongos. Respuesta correcta de la 23 son hongos. Además que los hongos tienen esa característica que menciona acá, que se pueden reproducir sexual y asexualmente. Por último, la 24 dice, este tipo de fermentación la realizan las levaduras como las Saccharomyces cerevisiae y algunas bacterias que producen alcohol etílico y dióxido de carbono. Aquí nos están dando la clave, producen alcohol etílico, entonces la C es la que nos da esa respuesta a esta pregunta, ¿no? Fermentación alcohólica. La fermentación láctica, yo la puedo asociar con los lácteos, leche, entonces no. Fermentación ácida tampoco. Y si me habla de alcohol, es fermentación alcohólica. Ponen acá, podré repetir la 2, la 16 y la 17, claro. La respuesta de la 17 es la A, codominancia. La respuesta de la 16 es la B, genotipo. Y la respuesta de la 2 es la A. ¿Sale? ¿A alguien más le faltó apuntar alguna para que se la dicte de una vez? Maestra, la respuesta de las 6, por favor. De las 6 es la A. Maestra, ¿puede decirme la respuesta de la 4? De la 4 la B. Gracias. De ¿Me podría nada. decir la de la 18? 18 es la C, ingeniería genética. Gracias. De nada. ¿Tienen alguna otra duda, chicos? Fue un poquito rápido, pero son esos tips que les puedo compartir que pueden asociar palabras claves que vengan en las preguntas con las palabras de la respuesta. A veces nos dan esas palabras claves como produce alcohol. Ah, ok, fermentación alcohólica, ¿no? Porque no me está diciendo produce leche o se produce a partir de la leche o se lleva a cabo en un medio lácteo, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas, perdón, de palabras claves nos pueden dar las respuestas, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta?